Estamos guardando la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas de otoño. Oro para que a través de esta fiesta de los tabernáculos recibamos la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía que nos conceden el Padre y la Madre, y cosechemos abundantes buenos frutos y también frutos obreros del Evangelio. Cada año, por este tiempo, aprendemos mucho sobre el significado de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos contiene el significado de la construcción del templo. Es allí donde las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, que fueron dadas por Dios, podían guardarse permanentemente. Desde un punto de vista espiritual, nuestros cuerpos son el templo de Cristo. Además, Jesucristo dijo que Él es el templo. Por lo tanto, la fiesta de los tabernáculos contiene el significado espiritual de encontrar y reunir rápidamente a nuestros hermanos y hermanas perdidos, que son los materiales del templo. Esta es una fiesta en la que Dios nos da la abundante bendición celestial del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Cuando vemos los diversos acontecimientos proféticos a nuestro alrededor, ¿no podemos sentir todos que el reino de los cielos está cerca? Si todavía tenemos familiares, amigos y conocidos a quienes aún no les hemos predicado, debemos hacer todo lo posible por predicarles las buenas nuevas de Dios. A diferencia del pasado, últimamente he recibido buenas noticias todos los días de que los oídos de muchas personas ahora están abiertos para escuchar. Esto puede deberse a que estamos en medio de la pandemia del coronavirus. Esto está sucediendo alrededor del mundo, ya sea aquí o en el extranjero. Dios siempre abre el camino mientras estemos dispuestos a predicar el Evangelio. Por lo tanto, primero debemos tener la voluntad de hacerlo. Si pensamos negativamente, no escucharán porque estamos en una pandemia. Entonces no importa cuánto lo intentemos, nada se logrará. Sin embargo, si tenemos la mentalidad y la fe correctas para pensar, guiaré al menos un alma más al cielo, aunque estemos en una pandemia, Dios nos permitirá guiar a nuestros familiares, conocidos y también a nuestros amigos, que pueden haber estado rechazando la verdad hasta ahora, o quizá solo no la habían entendido correctamente. Estoy escuchando muchas buenas noticias, incluso en nuestras circunstancias actuales, de que esto es lo que está ocurriendo ahora, y que todas estas personas se están convirtiendo en buenos frutos. Aunque conocemos las enseñanzas de la Biblia con respecto a la fiesta de los tabernáculos, tomemos un tiempo para reflexionar sobre ellas una vez más en este día. Veamos las palabras de Dios en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Hoy es el 15º día del séptimo mes, según el calendario sagrado, la fiesta de los tabernáculos. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Tal como Dios explicó en Levítico capítulo 23, versículo 34, hoy es el 15º día del séptimo mes según el calendario sagrado, la fiesta de los tabernáculos. A partir de hoy, nos presentaremos ante Dios para celebrar esta santa fiesta de los tabernáculos por 7 días. Vayamos al versículo 39. En el versículo 39 está escrito: Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ellos tomaban ramas con fruto de árbol hermoso,
ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y los colocaban en el patio del templo o en sus tejados. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta en la que los israelitas hacían cabañas con materiales como estos y se regocijaban mucho delante de Dios durante una semana. Dios nos dice que conmemoremos la fiesta de los tabernáculos al permitirnos reunirnos en santa convocación. Veamos el libro de Éxodo capítulo 35, versículo 4. En el 10º día del 7º mes, el día de expiación, Moisés descendió del monte con 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. Él transmitió la voluntad de Dios a los israelitas y anunció que debían construir un tabernáculo en el que guardarían las tablas de piedra y servirían a Dios. En respuesta a esto, los israelitas tomaron de lo que tenían y presentaron abundantes ofrendas a Dios para que pudieran utilizarse como materiales para la construcción del tabernáculo. Veamos Éxodo capítulo 35, versículo 4. Capítulo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. De este modo, Moisés entregó la voluntad de Dios al pueblo, y el pueblo fue perdonado de todos los pecados y transgresiones que había cometido. A partir de entonces, presentaron con alegría los materiales para construir el tabernáculo a Dios. Aquí en el versículo 5, con respecto al asunto de presentar ofrendas santas a Dios, dice: Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Eso es lo que Dios ordenó. Por eso, el pueblo ofreció a Dios muchas ofrendas durante una semana. Los que presentaron ofrendas fueron todos aquellos a quienes su corazón estimuló y su espíritu les dio voluntad. Estas son las personas que llevaron ofrendas a Dios. Vayamos al versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. ¿Y quién vino? Vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Y quién más? Todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. No todos pudieron traer los materiales para el tabernáculo. En primer lugar, todo aquel a quien su corazón estimuló. Aquellos que pensaron: aunque no tengo mucho, este pequeño material contribuirá a la construcción del tabernáculo de Dios. Todas estas personas trajeron los materiales para el tabernáculo. En segundo lugar, aquellos a quienes su espíritu le dio voluntad, los que se conmovieron al comprender la santa voluntad de Dios, participaron en esta obra. Así, la Biblia explica que el pueblo, que tuvo voluntad y cuyo corazón se estimuló, fue el que llevó a cabo esta obra. Está escrito en la Biblia que estas personas ofrecieron continuamente materiales a Dios para la construcción del tabernáculo durante toda una semana. Pasemos al capítulo 36. Capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella.
Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Traían continuamente materiales. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Cuál fue la razón por la que se les impidió traer más? Versículo 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hace 3500 años, Moisés descendió en el día de expiación con los 10 mandamientos de Dios, escritos en las nuevas tablas de piedra, y entregó la voluntad de Dios a los israelitas. Cuando los israelitas se enteraron de la voluntad de Dios de construir un tabernáculo en el que se guardaría el pacto de Dios de los 10 mandamientos, todo el pueblo trajo una abundante cantidad de materiales para construirlo. Mediante esto, dieron gracias a Dios por su gracia de perdonar sus pecados y transgresiones. Presentaron materiales todos los días. De hecho, presentaron tantos que se les tuvo que impedir ofrecer más. Aunque hay un tiempo en el que podemos traer libremente materiales para el templo, llegará un día en el que se proclamará que se deje de traer más. Durante una semana, aquellos que tenían voluntad y cuyo corazón se estimuló, pudieron ofrecer libremente a Dios estos materiales tanto como quisieron. Sin embargo, llegó el día en que ya no pudieron hacerlo, aunque quisieron. Incluso, si presentaban ofrendas espléndidas, diciendo: quiero participar en esta obra también, Dios declaró: no se necesitan más ofrendas. Al reflexionar sobre la historia de la construcción del tabernáculo, llegamos a pensar: ¿por qué ha llegado la pandemia del coronavirus? Solíamos pensar que predicaríamos libremente hasta que fuéramos al cielo. Esto es, porque anteriormente podíamos hacerlo así en nuestra vida diaria. Sin embargo, ahora ha llegado una situación en la que todo el mundo está limitado en lo que puede hacer. ¿No dijo Dios: la noche viene cuando nadie puede trabajar? Ahora, nos encontramos en una situación en la que no podemos trabajar aunque queramos. Antes, pensábamos en ocasiones: ¿puedo descansar un día? O quiero descansar durante un mes. Sin embargo, el mundo entero ahora está bajo confinamiento. Dios nos ha puesto en este tipo de ambiente. Por eso, mientras podamos, trabajemos duro. Algunos podrían decir: predicaré con fuerza en el cielo. El cielo no es un lugar donde tengamos que predicar. La predicación es guiar a los pecadores al arrepentimiento. En el cielo, todos ya han sido transformados y han renacido como el pueblo justo. Por ello, la predicación no tiene sentido ni se requiere allí. Así pues, debemos dedicar el tiempo que nos queda a guiar al pueblo del cielo, que son los materiales espirituales del templo, de regreso a Dios. Ahora, vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8, y veamos cómo en la época del Antiguo Testamento se guardaba la fiesta de los tabernáculos haciendo cabañas. Veamos cómo guardaban la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento. Versículo 13. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios,
en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. La Biblia muestra que la fiesta de los tabernáculos también se celebraba en la época de Nehemías. Está escrito en el libro de Nehemías, capítulo 8, que la fiesta de los tabernáculos fue celebrada para conmemorar cómo los israelitas habitaban en tabernáculos mientras vivían en el desierto. ¿Cuál es el significado de celebrar la fiesta de los tabernáculos utilizando diversos árboles como palmeras, árboles frondosos, arrayanes, así como olivo silvestre y ramas de olivo? ¿Y qué representan los árboles en la Biblia? Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5, versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña. En otras palabras, en la Biblia, los diversos tipos de árboles representan y describen al pueblo. Aquí, las personas son descritas como leña, es decir, como árboles. También aprendimos anteriormente en el libro de Éxodo que las personas son descritas como los materiales para el templo. Por lo tanto los árboles como los materiales del templo son utilizados para indicar a las personas. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta para que encontremos a nuestros hermanos y hermanas perdidos y los ofrezcamos a Dios, al igual que el pueblo ofreció los materiales para el templo. Además, está escrito en el libro de Efesios que estamos siendo juntamente edificados para hacer un templo en Dios. Veamos el libro de Efesios, capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 19 está escrito: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Para hacer qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Algunos se convierten en columnas y otros se convierten en vigas. Algunas personas pueden desempeñar el rol de ventanas, el rol de techo o el rol de los cimientos. Está escrito que estamos siendo edificados en Jesús para convertirnos en una morada en la que Dios habita, es decir, el santuario, el templo. Por lo tanto, todo tipo de árboles, al igual que las ramas de arrayán y de palmeras, se refieren al pueblo celestial, que se convertirá en el material del templo donde Dios habitará. Dios hizo que los israelitas fueran a las montañas y los campos a recolectar ramas de árboles. Esto es una profecía de que el pueblo celestial será reunido de todas partes del mundo para convertirse en las columnas y en distintos tipos de materiales del Santo Templo de Jerusalén. Confirmemos esto yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Leamos desde Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios. En Efesios capítulo 2 está escrito: estamos siendo edificados en Jesús para morada de Dios, es decir, el templo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, también está escrito: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está escrito: al que venciere, es decir, al pueblo de Dios, yo lo haré columna en el templo de Dios. Una columna en el templo no significa un material utilizado en el templo. Todos somos materiales para el templo de Dios. Dios explica que todos los miembros de la familia de Sión están en el proceso de ser edificados juntamente para convertirse en una morada en la que Dios habite, el templo de Dios. Hace 3500 años, en los tiempos de Moisés, para seguir las instrucciones de Dios de construir el tabernáculo en el que se colocarían siempre las 2 tablas de piedra del pacto de Dios, todos se arrepintieron primero ante Él. Luego, ofrecieron materiales a Dios por medio de Moisés para la obra de la construcción del templo. Para llevar esto a cabo, algunos del pueblo, como Aholiab, se esforzaron en fabricar utensilios como efodes y todo lo necesario para el templo de Dios. Esta obra, que tuvo lugar hace 3500 años, está registrada en la Biblia. Proféticamente, esta es la época de la fiesta de los tabernáculos. En esta época, no todos pueden cumplir la obra de reunir al pueblo de Dios, que son los materiales para el templo. Esto es solo para aquellos que tienen voluntad y cuyos corazones han sido estimulados a continuar haciendo esta labor con diligencia. Esta obra continuará hasta que Dios dé la orden de dejar de traer más materiales. Hace 2000 años, cuando Jesús vino a esta tierra, les pidió a los discípulos antes de ascender al cielo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la petición que les hizo Jesús hace 2000 años. Entonces, ¿cuál es el deber del pueblo celestial que cumplirá la profecía de la fiesta de los tabernáculos, en cuya época nos encontramos? Probablemente sepan la respuesta a esta pregunta, aunque no les dé una larga explicación. Veamos el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos dice que hagamos? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hace 3500 años, Moisés solo entregó al pueblo la voluntad de Dios de reunir los materiales del templo en obediencia a su mandamiento. Hoy, también nosotros escuchamos el mandato de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estamos escuchando la voz de Dios a través del apóstol Pablo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué significa hacer obra de evangelista para el pueblo del cielo? Es cumplir su ministerio espiritual. En esta época de la fiesta de los tabernáculos, debemos cumplir la obra de un evangelista, recogiendo diligentemente los buenos frutos celestiales
que son los materiales del templo. Sin embargo, la Biblia explica que aquellos cuyos corazones no han sido estimulados no pueden participar en esta obra. 600,000 israelitas salieron de Egipto y se dirigieron a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Sin embargo, no todos se unieron a esta obra. Los materiales del templo fueron reunidos por los voluntarios de corazón y por aquellos que estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Algunos del pueblo, como Aholiab y Bezaleel, contribuyeron en gran medida a esta obra. La Biblia tiene un registro detallado de esta obra que tuvo lugar hace 3,500 años. Mediante estos escritos, Dios nos permite darnos cuenta de por qué debemos predicar con fuerza a tiempo y fuera de tiempo en esta época. Dios también dijo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La última petición que Dios nos hizo es la obra de predicar el evangelio. Incluso cuando alguien nos pide un favor, no desviamos la mirada ni lo rechazamos, ¿verdad? Entonces, no desviemos la mirada de esta petición que Dios nos ha dado para salvarnos. Veamos un versículo más en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Continuemos leyendo el capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Hasta dónde nos pide Dios que lleguemos para predicar el Evangelio? Su petición fue: prediquen este Evangelio a todas las personas en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta petición de Dios no nos debería abrumar. Cuando hacemos una solicitud, no pedimos algo que sea irrazonable, ya que Dios nos pidió predicar este Evangelio a todas las personas del mundo. Los que hemos sido llamados para realizar esta obra, vamos a todas las personas bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les damos a conocer la voluntad de Dios para que obedezcan y guarden todas las verdades del nuevo pacto que Dios nos ha mandado. Debe haber personas a nuestro alrededor que aún no han escuchado este Evangelio, las buenas nuevas. Prediquémosles a través de esta fiesta de los tabernáculos. No debemos celebrar esta fiesta sin ningún cambio en nuestro corazón o sin la voluntad de actuar según las palabras de Dios. Más bien, complazcamos a Dios poniendo todo nuestro corazón, mente y alma en la obra de cosechar abundantes buenos frutos para guiarlos al cielo mediante la fiesta de los tabernáculos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Espero que todos los miembros de la familia de Sión reciban muchas bendiciones a través de esta fiesta. Muchas gracias.